Soy Antonio Yemail, soy arquitecto, diseñador y trabajo en un estudio de arquitectura que se llama Yemail Arquitectura desde hace unos años. Está radicado en Bogotá y trabajamos en proyectos de hábitat, vivienda, reconversión de espacios antiguos con segundas vidas. Y pues por otro lado trabajamos de la mano con artistas, instituciones culturales en proyectos que abarcan un abanico muy diverso, ¿no? Desde el desarrollo de obras, producción de instalaciones, museografías o infraestructuras culturales, ¿no? Museos, galerías. Yo tenía como una expectativa muy grande del año. Digamos, cuando empezó, pues todo sentía una energía como muy suave, muy alineada. Incluso hablaba de que el 2020 era un año muy redondo, además un año bisiesto. Y estábamos trabajando muy duro para la Feria del Libro, por ejemplo, con la alcaldía o haciendo algunos otros proyectos asociados con el turismo, ¿no? Como con ese tipo de proyectos de cabañas y hábitats fuera de la ciudad. Pero pues de repente la cosa llegó como sin querer. Yo tuve como cierta anticipación porque en la Feria del Libro ya llegaron como las noticias, mire esto lo van a cancelar, ¿no? Que parecía además súper abstracto, o sea, ahí era como esa primera fase en la que uno no entendía si se trataba de una especie de película, utopía, de ficción, y todo de repente una semana tras otra, por lo menos en términos del trabajo, se fue cancelando o suspendiendo en otros casos indefinidamente, ¿no? Y lo que entonces hice, pues yo trabajo con un equipo, digamos, diverso de arquitectos y diseñadores, y lo que reorganicé un poquito con miras a no cortar el trabajo pues a nadie hasta donde se pueda, pero además de entender que en últimas también se trata como de una pandemia pues social y espiritual, ¿no? Entonces decidimos trabajar media hora, medio tiempo quiere decir media jornada, porque la verdad es que la otra jornada es muy necesaria para gestionar la vida en una casa, para cualquiera, con o sin compañeros, con o sin crianza, pero en temas de oficio, tiempo libre, pensarse a sí mismo, para los que tienen casa, pues me parece que es apenas lo justo, o sea, no creo que todo este tránsito de pandemia sea lo mismo para quien estuvo conectado en un ritmo de producción estrictamente cotidiano y habitual de 8 o 9 horas, a quienes pudieron por lo menos tomarse un aire, ver, desconectarse incluso. Entonces me parece que así fue y así arrancó, digamos, como la primera fase de la pandemia. Pues esta pandemia es muy interesante y deja interrogantes brutales en muchos aspectos, pero uno que es central es la vivienda. Todos estamos confinados en arquitectura, vivimos confinados en arquitectura, pero es ahora cuando para muchos eso se revela como un hecho sensible y que condiciona su estado de ánimo, su estado físico y las interacciones que usted tiene, ¿no? Yo quiero decir, sin romantizar pues la cuarentena, que para mí es cómoda, uno, porque existe el hábito de estar mucho aquí en mi casa, porque yo vivo en una casa antigua, como de 1938, en un barrio que se llama el BCH, cerca, digamos, de galerías, y es una casa pues cómoda que tiene lo esencial, digamos, del buen hábito en un clima en una ciudad como Bogotá, la soleación oriente-occidente, se alcanza a ver los cerros a lo lejos, tiene un patio, tiene un jardín, tiene altura. Entonces abajo está el taller y arriba está la vivienda. De modo que pues ha sido como muy llevadero. Pero evidentemente eso es una porción de la sociedad y más en un lugar como Colombia, ¿no? 19 millones de personas pues vienen entre arriendos o entre inquilinatos y no tienen ni agua ni casa, ¿no? Entonces, pues también hay que decir que lo que en medio de todo termina uno desagradeciendo la posibilidad de tener un techo firme para resguardarse. Y digo que eso es paradigmático porque el otro día estaba leyendo una entrevista a Alejandro Aravena, que es ese arquitecto chileno que hace como mucha vivienda social, y sí caía en un punto que me parece relevante y es cómo esta pandemia se atiende desde
el gobierno y desde el discurso del gobierno, por lo menos en países como América, pues de América Latina, desde el presidente, el ministro de Salud, el ministro de Hacienda, pero no del ministro de Vivienda, ¿no? Que tiene todo el sentido si se entiende que en este momento la única vacuna que tenemos es aislarnos y quedarnos confinados, ¿no? En ese orden de ideas, la ecuación sería que producir más vivienda, ¿no? O sea, incluso más importante, casi que cupos hospitalarios, sería como poder resolverle la posibilidad de tener un techo seguro mínimo, por lo menos pues transitorio, a la gente, a los cuerpos que salen a exponerse y a frentear la pandemia desde el comienzo, ¿no? Entonces, la casa pues ha sido un buen lugar. Yo evidentemente como pues tengo una cosa muy existencial y una conexión muy fuerte con la idea de habitar, pues la he estado moviendo permanentemente, ¿sí? Llevo tiempos en que yo mismo hice como el proyecto de la casa, y eso es como interactuar de una manera muy profunda y conectarse usted espiritualmente con un espacio. Pero claro, he visto algunas carencias que tienen que ver, o sea, uno con lo que puede detonar de las necesidades del mundo, digamos, cuando abran el confinamiento, y que tiene que ver con el distanciamiento, la protección, el miedo, la seguridad, las redes de abastecimiento. Y en ese sentido, pues como que el único proyecto que he emprendido de modificar la casa es que hay una terraza en el techo, hay una especie de jardín que estoy tratando de reconvertir en una huerta muy simple con estivos de plástico y algunos hongos y algunas abejas. O sea, más allá de que es práctico y aliviana un poco la idea de meterse como en una idea de autosuficiencia, pues no sé, también me parece que en últimas estamos viendo que el abastecimiento y el alimento, así como la vivienda, pues es transversal en las discusiones que puede como abrir la pandemia, porque si usted también se da cuenta, en un país como Colombia, una crisis detona 300 otras, ¿no? Carcelarias, de alimentación, de empleo, de transporte, de aire, de acceso a la vivienda, etcétera, etcétera, que se van acumulando a otras que teníamos ya. Yo he sentido que ha habido como unos ritmos, ya estamos hoy al día 57, digamos que quedan, no sé, 10 días para que pues finalmente como liberen o relajen las normas para entrar en lo que, digamos, el mundo tecnócrata llama el aislamiento inteligente. Pero pues lo que yo siento es que al comienzo tenía como unas expectativas enormes de lo que esto podía pasar, ¿no? Nosotros vivimos en Colombia, que es el escenario ideal como del drama y de la pasión y de las cosas que, digamos, como que prometen un cambio que nunca se realiza. Y nuestra generación ha estado como muy expuesta a momentos de esperanza, incluso ser próximos. O sea, veníamos de ese noviembre como intensísimo en las calles con el paro, antes el plebiscito, antes inmersos como en otros procesos de paz. Antes pasó la UP, antes pasó el M19, una constitución, en fin, siempre como unas promesas de un cambio verdadero y que por fin las cosas podían cambiar, pero y esto yo creo que para nadie, un poco desde el escenario de que es inédito, por lo menos para las personas que viven en este momento en el mundo, nadie había podido pues tener como una crisis planetaria de este calado ni sentirla. Y yo creo que se auguraba como en el comienzo que se iban a mover los cimientos más profundos, pues no solamente de la civilización, sino pues de los modelos de extractivistas y desarrollo. Pero pues todo eso se fue uno como desilusionando, yo por lo menos yo me fui desilusionando como gradualmente. O sea, hay que decir que sí caí como en la ilusión. Y entonces tuve un bajón ahí intermedio durante la mitad del confinamiento. Incluso tuve como una especie de pánico de volver a salir. O sea, yo no le he podido encontrar el nombre a eso. Yo me imagino que es una especie como de
síndrome de Estocolmo, o sea, como de quererse quedar eternamente en el confinamiento, pues en últimas por miedo a volver a un mundo que va a estar exactamente igual, pero peor al como lo dejamos. Digamos que uno está muy expuesto y en últimas conectado como a las emociones de los demás a través de las pantallas y de las redes, y yo siento que ya pues entre la ansiedad, entre que finalmente es insostenible para la gran mayoría poderse quedar en la casa, y entre que el gobierno y la presión de los empresarios ya están como obligando a que las cosas se reactiven. Yo siento que ahora ya hay otra como fase que es un augurio finalmente como a eso que viene y a poder tratar de sacar las primeras conclusiones de todo esto que pasó, ¿no? Que algunas se tardarán en consolidarse como una idea, pero otras se vuelven muy prácticas y hay que ver entonces cuánto calaron, ¿sí? Cuánto fueron capaces como de inscribirse en el ADN de las personas, tanto más profundo y tanto más masivas, mejor, para cualquier sentido. Pero pues yo no dudo que habrá cambios. Lo que pasa es que tal vez no en el sentido que los esperábamos. La arquitectura va a tener 350.000 cambios. Es decir, esta crisis está atravesada evidentemente por el espacio y por la relación de los humanos al espacio, y demuestra, digamos, pues que el virus sí tiene una agenda política y sí discrimina en cuanto a que no trata igual a las personas que tienen una casa como las que no, a quienes no necesitan salir y pueden teletrabajar como a quienes no. Y si bien históricamente, digamos que los cambios, o sea, he estado leyendo mucho sobre, claro, los confinamientos de comienzo del siglo XX, todo lo que pasó, digamos, pues con otro tipo de virus y de epidemias, y sí que transformaron pautas más allá que la forma de la ciudad. Pero eso en últimas termina siendo pues una revolución en el espacio más profundo. O sea, le pongo un ejemplo, digamos, si bien volviendo a lo que estábamos hablando hace un momento, cuando por ejemplo, en las guerras, en los bombardeos en Inglaterra construían en cada manzana unas especies como de cloacas subterráneas para que la gente pudiera resguardarse cuando sonaba la alarma. O sea, eso es una transformación física de la ciudad, pero que en este caso parece muy difícil de ocurrir porque es que realmente hay pocas infraestructuras que hacer para el aislamiento. ¿Sí? Es como una contradicción porque, digamos, lo que viene esto como a poner sobre la agenda es la posibilidad de que las personas tengan que estar cada vez más confinadas y separadas, ¿no? Como más aisladas entre sí. Entonces, eso detona un sinnúmero de cambios. Evidentemente están los más inmediatos que son ya parte como de la conciencia de la mayoría y tienen que ver con la posibilidad de mejorar su espacio inmediato. Ser consciente de lo elemental, buena luz, aislamiento acústico con sus vecinos, un espacio para trabajar y teletrabajar, porque digamos, yo creo que las tres cosas principales que vienen a cambiar en la cultura, una tiene que ver con la idea del teletrabajo y todo eso, lo que supone como una revolución de la producción y el capitalismo digital. Otra tiene que ver con el comercio, el telecomercio y los espacios que estaban destinados para la compra en la ciudad. Y otra muy potente que está derivada de esa, yo creo que tiene que ver con la educación y las universidades. Y ahí hay, por ejemplo, un cambio en la arquitectura. Piense, digamos, todas esas universidades que hicieron un sobreesfuerzo en infraestructura, y eso es tan bogotano, o sea, porque muchas de las universidades importantes ya habían hecho esa revolución pues con la idea de la modernidad. Ya habían construido laboratorios, ya habían construido como grandes espacios de encuentro dentro de los campus. O sea, los mejores campus, incluso en Colombia, se construyeron a comienzo del siglo pasado. Pero aquí había como una segunda ola que tiene que ver también con una jugada tributaria de construirse megaedificios como para manifestar y representar como el conocimiento a través de la presencia de monumentalidades, ¿no? Y eso ahora, ¿qué? Cuando usted en este momento puede tener, si usted es una persona un poquito inquieta, podría generarse un currículum con los mejores arquitectos, los mejores artistas, los mejores filósofos del mundo en este momento están produciendo contenido gratuito e inmediato, ¿sí? O sea, en vez de tener una clase con X o Y, en una universidad acá usted podía no solamente tener acceso a esa información
cuando y como la quiera, sino que eventualmente en términos digitales yo creo que se equipara el valor de las matrículas, por ejemplo. Entonces ya lo mismo usted trabaja, estudiar en donde quiera, en la ciudad que le guste, en la universidad que le guste y con los profesores que prefiera. Y yo creo que para las universidades que se sobredimensionaron, pues viene una crisis durísima, que los cogen en un mal momento porque ya venían en crisis, ¿no? Y así, si uno empieza a revisar como el mundo, digamos, como de los programas en la ciudad, vienen muchos cambios. Claro, también hay que decir que la ciudad cambia con unos tiempos muy distintos, menos reactivos que, por ejemplo, lo que estamos viendo ahora, cambia lento, pero pues ya se sabe hacia dónde va, o sea, hay políticas públicas que entienden que lo que tiene que hacer la gente es moverse dentro de su barrio, o sea, esto que se llama la ciudad de 15 minutos, que el trabajo, los suministros y la recreación debería encontrarse en distancias recorribles a pie, en bicicleta o máximo pues en transporte público, que ahora también pues es parte como del centro de la crisis, ¿no? Entonces, claro, las aceras tendrían que ser mucho más grandes, los parques tendrían que ser mucho más grandes, pero más allá de eso, a mí me interesa todas las estructuras caducas, pensar qué va a pasar con los cines, pensar cómo se van a replantear, por ejemplo, los museos. Claro, Colombia no es exactamente como el mejor ejemplo porque museos muy masivos pues tienen contados con los dedos. Y seguramente ahí van a tener que hacer adecuaciones de accesos, turnos, ciclos, y pues las galerías por suerte ya vivían como una especie como de confinamiento entre semanas, salvo los eventos en donde hay hordas. Entonces yo me imagino que ya Noches de San Felipe va a tener que ser por turnos, con cédula, no sé, pero de resto pues es apenas porque son lugares como poco visitados y que permiten el aislamiento físico, para no decir aislamiento social, que yo creo que es el término más horrible de toda esta crisis. Pero cambios hay muchos. La gente que va a tener, que tiene acceso, posibilidades, va a buscar como una especie de vuelta al campo, digamos como reinventada, como un primitivismo hiperconectado, de vuelta a lo esencial. Yo creo que, pero con un plus, que es el que le decía al comienzo, que tiene que ver con la conciencia sobre el suministro. O sea, ya no solamente es como el hedonismo y la idea de habitar el paisaje bucólico y natural, sino de proveerse como de salud y de huir del centro del contagio que es la ciudad. Entonces siento que ya está pasando. O sea, hay muchos artículos que muestran cómo las inmobiliarias tienen una demanda pues de ciudades cercanas y bien conectadas en términos digitales, pues porque la gente que puede se va a ir a vivir allá por un tiempo, pues porque ya está dicho una y mil veces por distintos epidemiólogos que ya la humanidad cruzó un límite como de transformación de lo vital y lo esencial en términos, digamos, como ecológicos, que van a enfrentar a la población a múltiples oleadas de virus cada vez más letales. O sea, si vemos pues que ahora los futurólogos resultaron siendo como los dueños de los mastodontes digitales y Bill Gates y compañía, pues ellos mismos ya siguen augurando que vienen más. Pues eso es increíble. Ahora, digamos que como le digo, vienen cambios en muchos aspectos espaciales de la ciudad. Evidentemente, yo creo que todo este confinamiento va a ser una producción de arquitectura, de arte potentísimo, pero muy existencial, o sea, como muy hecho con los medios inmediatos, de pensarse como repensar la vivienda, seguramente, en la relación con los vecinos, en todos esos espacios inutilizados, los corredores, las terrazas, qué va a pasar con todo eso. Seguramente todas esos edificios bogotanos que en el primer piso tienen las zonas comunes que se usan una vez al mes, pues no demorará WeWork o cualquier transnacional de estas en inventarse un WeWork de barrio que se instalará justamente en ese tipo de edificios, ¿no? Y los edificios, digamos, van a tener que facilitar posibilidades de que la gente trabaje dentro del mismo espacio, como más parecido a un hotel, digamos. Pero pues digamos que en la historia también ha habido casos más prometedores, o sea, aparte de la modernidad. El mismo Le Corbusier, el célebre arquitecto de este siglo XX, o bueno, de la historia, estuvo confinado y sus reflexiones sobre el higienismo,
y digamos todos estos planteamientos modernos como de las grandes vías, del espacio público, los corredores ajardinados, tienen que ver con una reacción a la peste española, digamos, para crear corredores en los que circulara el aire de una manera más sana. Y los edificios en altura vienen también pues de la misma lógica, porque más cercano a la calle en ese momento era más cercano como a los focos de contagio. Y el mobiliario, digamos, también responde. O sea, el closet mismo, la idea del closet viene pues de una epidemia, porque en la acumulación de polvo de los closets que eran exentos como unos muebles y unos armarios, había como un foco de infección y eso terminó empotrándose en los muros o en las superficies cerámicas, digamos, para limpiar fácilmente, que viene primero como de pensar el hospital, luego terminan como permeándose en la vivienda y en otros aspectos de la vida. Entonces, desde ese punto de vista va a haber una revolución en el espacio total, que no es nada más que profundizar en lo que en la nueva fase de la vida que viene, de más control, de biopolítica, de capitalismo digital y poco más, ¿no? O sea, yo la verdad es que creo que en últimas un país como Colombia, tan vulnerable en términos económicos y con tantas deudas sociales, pues se mostró lo vulnerable que puede ser, lo vulnerable que es el arte, que es la arquitectura, que es lo primero que se recorta, que nadie entiende como esencial y que pues va a estar muy dura la vuelta a la calle. O sea, hay que decir que todavía tengo un poco ese síndrome del que le hablaba al comienzo. En un comienzo se auguraba también un poco más apocalíptico, incluso de desabastecimiento, pues de la gente que finalmente vive el día a día, tarde o temprano iba a salir a la calle a reclamar poder comer como fuera, o pues también liquidez, ¿no? Entonces se aseguraba que se iba a acabar el efectivo. O sea, han habido como múltiples facetas y el último, o sea, como que hay que saberlo leer porque pues la letalidad del virus tampoco es tanta, pero pues los cambios que va a hacer y la transformación, digamos, del comportamiento, pues es brutal. O sea, reinventar ciertas pautas que estaban tan aprendidas como el abrazo, como el saludo, tocarse, darse la mano, salir a todo, pues eso para el cerebro es todo un proceso, pero pues también es un proceso creativo porque hay que inventarse nuevas formas de estar con los demás, con expresar ciertas emociones, sentimientos que ya no pues que están intermediadas por el contacto y el cuerpo. Y en eso, pues, evidentemente la tecnología se está apropiando de todo, pero habría que ver qué otra sale. O sea, yo estoy tratando de ver qué puede pasar con eso. Pues el tránsito digital ha sido, digamos, pues, yo soy un nativo digital, pues pertenezco a la última generación que vivió el mundo antes de Internet, así que ya supe lo que era la nostalgia. Y creo que ahora hay como un rebrote de nostalgia para mucha gente que siente que hay cosas que no se pueden hacer igual, pero eso pues, también abre un reto, porque justamente, digamos, en este momento hay que incorporar nuevas pautas en la cotidianidad del trato de las personas, en las posibilidades de demostrar amor, por ejemplo, tocarse, abrazarse, besarse. Pues eso va a necesitar mucha creatividad, desarrollar formas de hacerlo, de comunicar lo que antes se comunicaba tan simple, ¿no? Entonces, pues lo que yo estoy haciendo es que se trabaja con estos computadores remotos en la mañana y evidentemente es difícil. Incluso he participado en un par de clases en la universidad y es, digamos que ahí sí que vuelvo como a la nostalgia en el sentido en que el cuerpo, la mirada, el guiño, el gesto hace parte como del performance de enseñar. O sea, en últimas hay como este tipo de cosas de oficio en la que la mano interviene, o sea, que además que interviene como tan fuerte, porque en últimas dibujar con alguien para un proceso de diseño, para dar una clase o para lo que fuera, pues hace como una conexión de órganos que a través de la pantalla es muy difícil que se produzca con la misma velocidad. Mano, ojo, cerebro. Eso, digamos, necesita como del cuerpo, la presencia física y de los gestos que son muy sutiles. Pero pues yo creo que en últimas eso se va a perfeccionar porque yo creo que
que eso va. O sea, si en últimas alguien ganó en esto, pues fueron los mastodontes de siempre, Google, Apple, Facebook, Zoom, y pues tienen la forma como de convencernos de que el otro está ahí. Sí, ahora, más allá de eso, también hay cosas impresionantes de lo que está pasando. Digamos, uno desde el punto de vista sociológico, la sobreexposición de cotidianidad y de domesticidad de los otros, por lo menos a mí me parece muy potente. O sea, como habitar el espacio íntimo de personas que uno en la vida jamás pensó estar a través de esas charlas, y cómo la gente decide qué mostrar. Y en eso la mayoría ha mostrado bibliotecas, por ejemplo, casualmente. O sea, no sé, digamos, como de por qué decide que el elemento que lo representa hacia los demás debería ser su biblioteca. O sea, es bonito, ¿no? Pero pues más allá, digamos, como esa sobreexposición, también es impresionante pues la cercanía. O sea, uno en este momento, en términos prácticos, tiene la misma distancia que usted y yo, que estamos a 15 cuadras físicas, que con alguien que está al otro lado del mundo. Entonces, esa interconectividad y esa como nueva fase de la globalización que supone esto, pues también me parece muy impresionante. Uno, lo que pasa en Wuhan repercute a las 3 semanas en el resto del mundo. Interconectividad total. Nueva fase de la globalización quiere decir pues que a lo mejor sí va a tener, al restringirse los vuelos, el turismo, las transacciones globales, yo creo que a lo mejor vuelve a haber como un repunte, ojalá en el consumo y en la producción local, pero pues en últimas, no sé, o sea, digamos que hay que ver cuál termina siendo el punto de equilibrio entre tanta virtualidad, ¿no? Y tanta estética Zoom, que han escrito además textos súper interesantes sobre eso, ¿no? Como, pues porque es una nueva era en últimas, y supera otro tipo de redes que no están bajo la dictadura del like, ¿no? O sea, en Zoom realmente todo el mundo se ve homogéneo, ocupa el mismo espacio en la pantalla, pertenece al mismo mosaico. Y en ese sentido, como sociológicamente, es súper potente. Nada, yo le doy media hora, mediodía a las pantallas, y en la tarde pues trato de hacer algunas otras cosas de las que puedo hacer acá. Entre esas, limpiar y hacer oficio, aseo, lavar loza, lavar la ropa, cuidar el jardín. Entonces también lo hace usted pensar pues en cuál es la verdadera medida de la vivienda. Porque toda esta gente que vive en casas de 1.000 metros, yo creo que van a estar pasando un poco mal. Por eso mismo, o sea, uno no necesita 1.000 metros cuadrados para vivir, pero tampoco puede vivir en 40 metros. O sea, yo creo que de esto se trata es de medir cuánta arquitectura necesita una persona, un ser humano, y no desde el punto de vista político, porque acá la normativa, sí, parece que con 16 metros está bien por persona en un apartamento, ¿sí? Aunque también hay un estándar mínimo, pero pues cosas de las que se van a ir, yo creo que pues como que van a ceder terreno, por lo menos en toda esa presión inmobiliaria, son esas mini apartamentos, cajita de fósforo, que todos lo reúnen en 20 metros cuadrados. O sea, eso me parece que es inhumano, y cualquier persona sabe que el próximo confinamiento pues debe tratar de que no lo coja igual desprevenido, ¿no? Porque es que nadie estaba preparado. Lo difícil que puede ser trabajar en este momento en un monoespacio, en una parte estudio, con 2 computadores al tiempo haciendo una reunión. O sea, ¿qué hace la otra persona? Pero si a eso le suma un tercer actor, que es 1 o 2 niños, pues imposible. O sea, el teletrabajo también es otra forma de precarización. Si no se regula mínimamente. Evidentemente, de todo ese tipo de necesidades, antes que el gobierno las atiende el mercado, y lo que van a hacer es vender kits de teletrabajo. Entonces le cambian a la persona la silla, le ponen una mesa más cómoda, le ponen una lamparita, ¿no? Como que si el problema fuera la ergonomía, pero no la productividad, que es el centro, yo creo que de las reflexiones de todo el mundo, es darse cuenta que uno puede hacer exactamente lo mismo en menos tiempo, y que hay toda una vida más allá del trabajo. Si uno quiere como llegar a una simple conclusión esencial, y es que de verdad no puede ser que pasemos tanto tiempo en unas labores tan mecánicas. Tal vez en el mundo del arte sea algo distinto o no, dependiendo de en qué trabaje,
pero en labores como en la arquitectura, que son tan precarizadas y que demandan tanto tiempo de sentarse y hacer, pues está como muy valorado el trabajador que es el como incondicional, que llega muy temprano, que se va de último, y así cuando hay concursos, entonces los sábados y los domingos, pues yo creo que todo esto lo pone en crisis.